Bienvenidos a la casa de Dios. Hoy vamos a analizar un poquito de lo mucho que nos va a enseñar la vida de Elías, este profeta del Antiguo Testamento. Y el título que le puse a esta reflexión de esta noche es el síndrome de Elías. Cuando hablamos de síndrome, pensamos que es un conjunto de síntomas que caracterizan por ahí un cuadro clínico de alguna enfermedad determinada. Esto estamos diciendo así que desde el diccionario, que un síndrome entonces es un conjunto de síntomas que configuran una enfermedad, un cuadro, un estado en una persona, y esto es lo que le ha pasado a Elías. Su historia está en Primera Reyes, vamos a ver en el capítulo 19. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible porque es unos capítulos largos que son el 18 y el 19. Vamos a leer solamente un poco de cada uno. Dice así el capítulo 18 de Primera Reyes: Elías y los profetas de Baal. Baal era considerada una de las divinidades más famosas en el Antiguo Testamento, que se decía que era el dios de la fertilidad. Y muchos seguidores se posicionaban, aún creyentes del pueblo de Israel, eran seguidores de Baal. Y desde el poder, desde el reinado de Acab y Jezabel, que era la reina consorte, persiguieron tantos a los profetas de Jehová que quedaron muy pocos, quedaron prácticamente exterminados. Era el contexto muy difícil, muy complejo, social, político y sobre todo las cosas espirituales. Se estaba dando una especie de guerra de las tinieblas hacia la verdadera luz que predicaban justamente los profetas de Dios. Tal es así que en un momento en el Monte Carmelo habían sido convocados a través de un inciso del rey Acab, a una multitud de profetas de Baal, y también había sido convocado Elías para determinar en ambos grupos, mayoritarios por supuesto los seguidores de Baal, que eran más o menos no menos de 450 sacerdotes de Baal, habían sido convocados entonces en la cima del Monte Carmelo para presentar sacrificios a sus dioses. Elías no tenía que presentar muchos sacrificios porque él predicaba y creía en un solo Dios, único y verdadero, al quien en esta noche quiero poner énfasis, ¿sí? Tal es así que en esta convocatoria, dice así el libro de Primera Reyes capítulo 18 versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, o sea, al pueblo, a la nación, y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey. Y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio del fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal:
escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Y ellos clamaron a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por un mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevaron. Y lo llevó Elías al arroyo Cisón, y allí los degolló. Una historia medio trágica. Era la historia del Antiguo Testamento. Era una historia un tanto violenta, pero era justamente la violencia que estaba en el contexto, estaba instalada en la sociedad de ese momento. Entonces era algo especial para contrarrestar tanta violencia en ese momento histórico. ¿Qué pasó con esto? Capítulo 19. Acab, el rey, dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas de la reina, por supuesto. ¿Se imaginan? Jezabel, la reina que tenía el poder y la capacidad de daño desde ese lugar, estaba enojadísima. Podríamos decir con los términos modernos que a Elías le llegó un WhatsApp de parte de Jezabel y que le decía: no va a pasar 24 horas con vida, porque yo te voy a mandar a matar. ¿Qué pasó cuando recibió ese mensaje Elías? Dice la Biblia, y dicen algunos traductores, que tuvo pánico.
que tuvo miedo, que tuvo pavor. ¿Qué hace uno cuando está en una situación de peligro, de vida, cuando uno le amenazan de muerte? Hay que estar en ese lugar. Jezabel tenía la capacidad de mandar a matarlo a Elías. Ya lo hizo con otros. Lo podría haber hecho también en ese momento. Pero sentimos que Elías era un hombre, como dice Santiago, el libro de Santiago, sujeto a pasiones como las nuestras. Es decir, más allá de que era Elías un profeta de Dios, que fue experimentado en muchas cosas, en todos los riesgos, Elías en ese momento se transformó prácticamente en un hombre vulnerable y huyó por el desierto y se deprimió. Mi pregunta es, ¿un creyente puede deprimirse? Les dejo para pensar. Quizás usted se pregunte, ¿por qué Elías llegó a estar tan deprimido hasta el punto, si leemos esta historia del capítulo 19 que es larga, ahí dice que Elías llegó a un momento que quería morir. Pero él escapó para preservar su vida. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quería vivir o quería morir? Con otras palabras, estaba confundido. Las razones son múltiples de que los creyentes, como Elías, pueden deprimirse. No se deprime quien quiere, sino quien puede. Por muchas razones, no por simples razones. Si bien a menudo la depresión está asociada con fracasos, falta de trabajo, divorcio, fallecimientos, también lo está con episodios llamados éxitos. La victoria contra los sacerdotes paganos le ha costado mucho estado o vida emocional de Elías. Elías mira la situación a su alrededor y ve decadencia espiritual en toda la nación. Quizás hoy estamos también rodeados con un espíritu de depresión por decadencias que vemos, por fracasos, por historias personales, por fallecimiento de seres queridos. Hace poco tuvimos una pandemia. Muchos partieron. No pensábamos que iba a ser tanto. Elías mira esa situación alrededor y ve una tremenda decadencia espiritual en el pueblo. La mayoría se había volcado a dioses paganos. Se había volcado a divinidades que no le daban sentido a la vida, pero por si acaso lo seguía. El pueblo se había dado a la idolatría, y estos son los factores externos o ambientales que causan a veces la depresión. Luego tenemos factores internos como la sensación de soledad, de aislamiento, de incomprensión. Y tal vez pueden sumarse algunas cuestiones orgánicas. Cuando a todo eso le agregamos el estrés o el cansancio físico, probablemente también la mala alimentación, Elías no se estaba alimentando bien, nos damos cuenta de que no se necesitan muchas gotas para desbordar el vaso. Hasta los hombres y mujeres de Dios a veces experimentan soledad, experimentan desánimo y experimentan depresión en el Antiguo Testamento. Entonces vemos a este profeta famoso del Antiguo Testamento que se destacó con el más dramático y vehemente actitud frente a un desafío tremendo en el Monte Carmelo.
Paró la lluvia en un momento, desafió a un rey cara a cara, hizo caer fuego del cielo, como en esta historia que hemos leído, mandó ejecutar a 450 falsos profetas, predijo con exactitud la fecha en que terminaría una sequía de 3 años y medio. Este fue Elías y mucho más. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Santiago 5:17, que hice mención hace rato, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Muchos de nosotros en algún momento de la vida nos identificamos con Elías. Elías era tan humano como nosotros, tan humano como Jesús, que en Getsemaní necesitó estar con otros, al menos una hora, estar acompañado. De modo que el que también vivió momentos de angustia puede pensar en que en primer lugar Elías estaba exhausto físicamente, estaba muy estresado, pero un hombre exitoso. Un hombre que clamó a Dios y Dios le escuchó, mandó fuego del cielo que consumió todo ese buey del sacrificio, todo ese toro o esa vaca, todas las leñas, todo estaba mojado con mucha agua, que tal es así que el agua salía del altar y se iba por unas zanjas que hicieron. No obstante, la respuesta de Dios fue tremenda. Cayó fuego del cielo y consumió todo el altar. Las piedras, las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, lamió el agua, las zanjas y todo. Fue una gran victoria en el Monte Carmelo. Elías en el Monte Carmelo era un hombre exitoso. Pero en primer lugar, el éxito lo llevó a estar físicamente exhausto. En segundo lugar, se turbó emocionalmente. En tercer lugar, no acudió espiritualmente a Dios. En cuarto, se aisló socialmente. Y al final, Elías terminó desfalleciéndose bajo de un árbol en un lugar desierto, solo, y lloró y dijo lo siguiente: es suficiente. Señor, lleva mi vida, quiero morirme. ¿No era que Elías escapó para preservar su vida? ¿Por qué le pedía a Dios que le quite su existencia? Es que eso hace el pensamiento, la mente humana, cuando está desanimada. En realidad, los suicidas, está estudiado, no quieren morirse. El patrón común en la mayoría de los que se suicidaron es que no querían vivir de esa manera. En definitiva, Elías no se quería morir, pero en el fondo no quería vivir más de esa manera. Esta es la historia que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, que tengan sentido, que tengan significancia, que tengan calidad de vida, calidad de salud mental, física, emocional, espiritual, que haya cierto equilibrio. De eso se trata la vida cristiana. Es una vida victoriosa, a pesar del contexto, a pesar que a veces nos sentimos solos, a pesar que a veces marcar territorio con nuestros principios, con nuestras creencias, nos puede costar la persecución, la discriminación, la segregación en la familia y a veces hasta sentirnos solos.
¿Alguna vez se ha sentido desalentado y ha visto que tal vez nadie se acercó? ¿Ha experimentado en alguna ocasión el síndrome de Elías? Cuando Dios satisface a cada una de las necesidades del profeta, se redujo la crisis. Físicamente Dios lo primero que hace a un Elías desanimado, que no quiere comer, que prefiere dormir y no despertarse nunca, tal es así que manda un ángel, lo toca, lo sacude tal vez y lo hace despertar. Cuando estamos desanimados, necesitamos el toque de Dios, el toque de los ángeles, la fuerza que viene de lo alto, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, toda razón. No hay explicación lógica para la paz que viene de Dios. Físicamente Dios le da alimento y un buen descanso. Si andas buscando un terapeuta, te aconsejo este mejor terapeuta, que no falla nunca, que no te va a dejar nunca, que no te va a derivar a nadie, que siempre va a estar con vos. Le provee alimento, algo básico. Elías come y descansa. Sin duda, me preguntaba, la NASA estaría muy interesada en Estados Unidos de utilizar este tipo de alimento que el ángel le ha provisto a Elías. ¿Se imagina la cantidad de espacio que se ahorrarían en las estaciones espaciales si se pudiera alimentar durante 40 días y 40 noches a los astronautas con una ración de comida solamente? Elías caminó 40 días, 40 noches con esta comida de ángeles. Dice la Biblia en Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Emocionalmente, Elías, por un lado quiere salvar su vida, por el otro quiere morirse. La perturbación mental produce sentimientos encontrados. El Señor le hace saber a Elías que su presencia estará con él y que no estará solo, y lo anima a continuar. Espiritualmente, Dios le exhorta a Elías a seguirlo una vez más, una milla más, un poco más. No es un gran esfuerzo, no es toda una vida, es un poco más. Solo Dios nos da estas recomendaciones. Las religiones a veces nos cargan de culpa, nos ponen más cargas de las que ni siquiera ellos son capaces de llevar. Lo hacían los fariseos. Pero Dios no actúa de la misma manera. Socialmente, el Señor le habla a Elías acerca de un gran número de hombres y mujeres de Dios con quien podría tener compañerismo y recibiría el ánimo necesario. Le dice: Elías, vos no estás solo. Aunque te sientas solo, vos no estás solo. Hay varios hermanos tuyos que no doblaron sus rodillas a Baal, solo que vos no lo visibilizas, porque tal vez el enemigo nubló tu mente.
solo experimentamos victoria por el poder de Cristo viviente. No hay manera de vivir la vida cristiana victoriosa en soledad y con nuestras propias fuerzas. No hay manera de vivir la vida cristiana en soledad y con nuestras propias fuerzas. No hay manera. Fuimos creados para vivir con otros. Fuimos creados para vivir en familia. Es más, venimos a este mundo a ser parte de un grupo llamado familia. Papá y mamá, y luego vienen los hermanos, luego viene la familia extensa. Fuimos creados para vivir en compañía con otros. Ni aun la divinidad se manda sola o existe sola. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajan y conviven en compañía y en un equipo perfecto. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué más dice? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más le podemos pedir? Eso dice en Gálatas 2:20. Miren que los gálatas se enganchaban con cualquiera que venía, ¿no? Cualquier maestro que andaba por ahí, los gálatas se fascinaban, se embrujaban y lo seguían. Y a veces actuaban con conductas insensatas. Entonces tenía que exhortar Pablo para decirle: Gálatas, ¿cuántas veces le tengo que ratificar el Evangelio? ¿Cuántas veces le tengo que ratificar las promesas de Dios? ¿Cuántas veces les tengo que decir los contenidos mínimos de las doctrinas? No necesitan saber tanta teología, Gálatas. Actúan muchas veces sin sentido. ¿Quién los fascinó? La palabra fascinación está ligada a los embrujos. En todas las sociedades y en todos los tiempos hay gente fascinerosa que tiene una capacidad de oratoria terrible, te envuelve, tuerce la mentira como una verdad y la verdad lo hace pasar como una mentira. Y estamos viviendo en ese contexto. Y muchos nos desanimamos cuando observamos el todo. Su presencia y su poder son particularmente evidentes cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre para orar algo concreto. Dice en Mateo 18:20. Una recomendación. Utilice su soledad o su desaliento que está atravesando en este momento, tal vez, como una motivación para entregarse nuevamente con el Señor. Es lo que no hizo Elías en su momento. Se escapó, caminó, se fue lo más lejos posible. Se metió en una cueva, tal vez oscura. No quería que nadie lo vea, que nadie lo visite. Estaba allí solo. Ya no quería vivir. Hizo una involución a la prehistoria del ser humano, a la época de los cavernícolas. El desaliento te hace volver hacia atrás. El ánimo y el aliento de Dios te hace caminar hacia un propósito. Utilice su soledad o desaliento como una motivación para entregarse nuevamente a las manos de Dios. No permanezca sentado bajo el árbol de la desesperación o de la depresión como lo hizo Elías. Elías estaba allí, se fue en el desierto, el primer árbol y único que encontró, se quedó allí,
se durmió debajo de ese árbol, estaba tal vez deshidratado, estaba tal vez sin consumir ningún alimento. Dios lo sabía y allí lo auxilió. La palabra de Dios también nos dice que nos tenemos que congregarnos con el pueblo de Dios. En Hebreos 10:25 ya lo sabemos, no necesitamos leer de vuelta. Y no trate de enfrentar las batallas diarias en la vida por su cuenta. Ore con otros cristianos por sus necesidades mutuas y preocupaciones. No necesita una multitud para eso. Con 2 o 3 personas de confianza donde usted se pueda abrir, ya es suficiente. Donde se congregan 2 o 3 para ponerse de acuerdo o para orar por algo determinado, le puedo asegurar que la Biblia dice, es promesa de Dios, Jesús está en medio de ellos. ¿Te das cuenta que no necesitas tanto? ¿Te das cuenta que no necesitas pedir a todo el mundo que ore por vos? Que después al final, todo el mundo se entera de tus particularidades, de sus intimidades, y tal vez todo el mundo no ora. Busca personas de confianza. 2 o 3. Jesús buscó un grupo pequeño. Creo que ni siquiera llegaba a 12, porque uno le había fallado, lo traicionó, no quería saber nada con él. En Getsemaní estuvo solo con 11. Y de los 11, a veces no quedó ni uno. Se quedó solo. Pero dice la Biblia que en Getsemaní venían ángeles y lo auxiliaban. Ellos siempre están cuando todos se fueron. Dios siempre está cuando todos se fueron. No te olvides. Por eso Elías quería seguir viviendo, aunque él le pedía a Dios que le corte la vida. La victoria en la vida cristiana siempre es un esfuerzo en equipo. La victoria en las cosas del Señor siempre es en equipo. En momentos de desaliento, busque a alguien, llame a alguien, ore. Dios está atento para auxiliarlo la hora que sea y en el momento que fuere. Dice que el trono de su gracia está abierto para el oportuno socorro. Como conclusión, le prometí a mi esposa que hoy iba a hacer el mensaje corto. Elías aprendió que los milagros en el monte Carmelo, escucha bien, no siempre logran cambiar el corazón de las personas. Por más que descienda fuego del cielo, hay personas que no van a cambiar. En el caso de Jezabel, sabía el poder de Dios, sabía ese evento que ocurrió en el Monte Carmelo, sabía que Dios era venerado como el único Dios y que se había manifestado. Las manifestaciones de Dios a veces no convierten a las personas, o los milagros no convencen a muchos. Lo que convence a las personas y lo que convierte a las personas en su actitud, en su pensamiento, en su relación con el pecado o no, es el Espíritu Santo, es el toque del Espíritu Santo. Necesitamos más que milagros en la congregación, necesitamos presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos.
Hay iglesias donde se manifiesta el Señor de una forma extraordinaria y sin embargo hay personas que no cambian, que siguen sus maldades, que siguen en sus pecados, que siguen en sus programas. Jezabel era la reina en ese momento. No cambió por más que le avisaran qué es lo que ocurrió en el Monte Carmelo. Lo único que le interesó a ella era que sus cortesanos, sus seguidores, sus secuaces estaban muertos. En el contexto de idolatría y de la multitud y de la maldad de la gente, vuelvo a decir, en el contexto de idolatría y de multiplicación de la maldad de la gente, no es sinónimo de que Dios no está trabajando. Hoy vemos en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo, vemos que la maldad se ha multiplicado exponencialmente en todos lados. Pero eso no es sinónimo de que Dios no está trabajando, de que Dios no está haciendo milagros, de que Dios no está transformando vidas, de que Dios no está presente en nuestra jornada. Dios le enseñó a Elías que las experiencias espirituales que cambian el corazón no se encuentran en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en ninguna cosa física o creada, ruidosa o no, sino en el silbo apacible y delicado del Espíritu Santo. Dios te quiere hablar. Dios siempre nos está hablando. No esperes que el Señor mande un temporal más a Comodoro Rivadavia y que desespere a muchos para que digas Dios está obrando. No esperes que ocurran incendios de origen desconocido en la cordillera para que la gente se vuelva a Dios. No esperes que por el hecho de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es suficiente para que la gente se convierta. Hay gente que ni aún así se va a convertir. Hay barrios, hay ciudades y hay familias que son como en Nazaret. Dios quería hacer muchos milagros. Dios quería transformar familias, transformar vidas, jóvenes, adolescentes, gobierno, economía en Nazaret. Pero solo Jesús encontró violencia. ¿Sabes que en Nazaret algunos turistas los llevan para conocer una zona de barrancas, tipo como tenemos aquí en el Chenque, que cuando vamos por el camino alternativo vemos la barranca que es muy pronunciada? En Nazaret había unas barrancas así, existen hasta el día de hoy. A Jesús lo llevaron a esa barranca para empujarlo y para matarlo. Pero él se escapó y se fue. Nazaret perdió la oportunidad de tener un personaje ilustre en su ciudad, en su aldea. Y él se fue. ¿A dónde se fue? A Capernaum. En Capernaum había una multiplicidad de culturas, una ciudad pujante. La economía principal estaba en la pesca y en el turismo de esta ciudad puerto. Allí fue Jesús. Cuando no se puede en un barrio, en una aldea chica, anda a otro. Anda en los lugares a lo mejor donde menos esperas, donde hay una multiplicidad de culturas. Allí en Nazaret fue el tiempo de máxima popularidad de Jesús.
Cuando te cierran las puertas de un lado, Dios abre otras. Siempre ocurre así. Mira si se hubiera desanimado y Jesús hubiera dicho, no, ya está, no me quieren en Nazaret, me vieron desde chico, yo trabajé en la carpintería con mi padre, lo conocían a mis hermanas, a mi mamá, pero sin embargo, eso a veces no hace la dignidad de un líder. Por eso está esa famosa frase de Jesús que dice que ninguno es profeta en su propia tierra. El tratamiento divino de Elías no terminó en el desierto, no terminó en la cueva, no terminó debajo de un árbol. El tratamiento divino del Señor no fue en todo ese recorrido de Elías. ¿Sabe dónde fue el tratamiento divino de Elías? En el monte Horeb, el monte de Dios. De Elías, en un éxito en el monte Carmelo, tuvo que bajar decepcionado, deprimido, desanimado, hasta que Dios lo llevó en todo un proceso hasta el monte Horeb. En el monte Horeb le dice a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo en la cueva? Sal de ahí. Yo tengo un plan para vos. Yo tengo una misión para vos. Yo tengo un propósito. Quiero que vayas y unjas al rey, uno famoso que había en una tierra allí en ese lugar, Jehú. Quiero que lo unjas a él. Y también que unjas a un profeta que te va a reemplazar a vos. Elías, yo tengo un plan para vos. No te voy a llevar de esta tierra porque yo tengo una misión para cumplir con vos. Por eso vivimos, hermanos. Por eso no nos fuimos. Por eso otros nos precedieron. Porque Dios ya completó su obra en ellos. Pero en nosotros no. Hay una misión para cumplir. Y yo te animo en esta noche que vos pienses cuál es el propósito de Dios que tiene en tu vida. Que tal vez tengas que ungir a un rey enemigo de tu pueblo. Vas a tener que hacer cosas que a lo mejor no tenés pensado hacerlo, pero lo vas a tener que hacer por amor a la causa de Dios y de los hermanos. No sé cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, pero yo te puedo asegurar que en esta vida todo ser vivo tiene un propósito de ser. Las plantas cumplen una función, la tierra cumple una función, el aire cumple una función, las montañas, el mar, el oxígeno, todo cumple una función. Los animales, los pájaros, los gusanos, y puedes hacer toda una lista de la biología, de todo ser vivo. Todo tiene una razón de ser. Que no te haga creer el diablo que tu vida no tiene una razón de ser y un propósito. Por eso estás aquí, en esta vida, para cumplir un propósito. Dios te llama a cumplir una misión. Largo tiempo tenés, pero Dios quiere que vivas una vida de calidad. No muchos años de sufrimiento y de derrotas, sino que vivas muchos años de calidad de vida. Cuida tu cuerpo. Tienes que pensar qué alimentos ingerís. Alimentos saludables. No te digo como comida de ángeles. No te digo como la comida de tu esposa, tu esposo. No me voy a meter en cuestiones domésticas, pero te puedo decir que la comida de ángel era una comida saludable y que le permitió a Elías renovar sus fuerzas e ir muchos kilómetros allá. 15, 30 kilómetros que en esa época uno puede decir, pero es como de aquí 2 veces a Radatili. ¿Cuántos kilómetros hay? 12 kilómetros. Bueno, podemos decir 2 veces Radatili, pero yo te quiero decir en el desierto, en la noche que baja la temperatura y en el día que hay una temperatura
elevadísima, sin comer, desanimado y solo en el desierto, yo no te indicaría que lo hagas, pero Elías lo hizo. Entonces, quiero en esta noche animarte a decirte que en el nombre de Jesús tiene un propósito en tu vida. El tratamiento divino continúa para nosotros, no en el monte de los éxitos, profesionales o no, o de dones y talentos, sino en la terapia de Dios en el monte Horeb, donde Dios le dice a Elías, sal de la cueva. No puedes estar encerrado. No puedes dormirte todo el día. No puedes estar en la oscuridad. Mira la luz. ¿Se acuerdan de ese famoso Fausto de la mitología de los griegos que decían que salga de la cueva para que vea la luz? Dios le está diciendo de alguna manera, quiero que veas la luz. Quiero que veas mis propósitos. No te quedes ahí, no te encierres. Ya pasó la pandemia. Tienes que salir, tienes que abrazar, tienes que vincularte con otros. Aprovecha este momento. Tal vez pasemos. Hoy nos acompaña como hace un mes una infectóloga excelente, una médica que viene con nosotros, que está con nosotros y puede decirnos, doctora, no quiero preguntar si va a haber otra pandemia, pero hoy disfrutemos el momento. Disfrutemos este momento. Por eso hoy les dije, algunos llegaron un poquito más tarde, otros llegaron más temprano, no importa. Lo importante es que ustedes estén, que disfrutemos de la presencialidad, pero no solamente la presencialidad entre nosotros, la presencialidad con el Señor. Eso es lo que necesitamos, presencia del Señor, que no nos saque de aquí o que no nos lleve de aquí el Señor para otro lugar, si su presencia no va con nosotros. Porque la presencia de Dios es la que nos va a dar descanso. La presencia de Dios es la que nos va a renovar nuestra fuerza. La presencia de Dios es lo que nos va a dar vitalidad. Hay cosas que la podemos hacer nosotros, pero hay muchas que lo va a hacer Él y que ya los hizo. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar unas canciones de victoria para el Señor, para que podamos animarnos en esta noche. Si estás emocionalmente tal vez sin fuerzas, quiero que acudas al Señor, que no te aísles, que ames la vida, que puedas hacer que otros también amen la vida. Que seamos promotores de la vida, que seamos promotores de un evangelio del amor de Dios que se derrama en nuestra vida.